Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a enseñar cómo coser en esquina o cómo hacer pivotaje, que sería lo mismo, ¿vale? Para coser en esquina pues vamos a utilizar esa técnica de hacer pivotaje y te voy a explicar cómo hacerlo. También te voy a explicar cómo coser una esquina con un ángulo menor a 90 grados, ¿vale? Un ángulo bastante marcado, bastante inclinado, como podría ser para un cuello camisero, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar a ver el pivotaje, que es para coser en esquina. Y bueno, yo voy a enseñarlo como estoy haciendo con este tipo de vídeos. Uno con la costura marcada, ¿vale? Por donde va a ir la costura, y otro sin costura para guiarnos con el margen que viene la placa, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar con esta para tenerlo más claro. Bueno, normalmente para el pivotaje lo que tenemos que hacer es clavar la aguja en una de las esquinas, ¿vale? Aunque yo haya seguido con esta línea, no hagáis caso. Vamos a empezar justo en ese punto y para ello bajamos la aguja. Lo ideal es también que sujetemos el hilo superior para que no se nos escape. Y la vamos a clavar justo ahí en la esquina. Ahí, ¿vale? Bajamos el prensatelas y seguimos como siempre con el prensatelas universal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coser en recto, como siempre os digo, siguiendo el centro del prensatelas y siguiendo la línea. En este caso, como ya digo, bastante sencillo. Si no sabes coser en recto, te dejo un vídeo donde os enseño a coser en recto. Entonces, bueno, empezamos. Podemos empezar de manera manual si quieres. Y la idea es, pues bueno, podemos empezar rematando la costura, como ya expliqué. Y seguimos cosiendo en recto. Vale, una vez que vayamos a llegar a la esquina, antes de llegar nos tenemos que asegurar que no nos pasemos, ¿vale? Lo que podemos hacer es que las últimas puntadas las podemos hacer manual, hasta llegar justo a ese punto, para no pasarnos. Vale, yo creo que estaré ahí, si le doy una más se pasa. Me voy a quedar ahí, ahí. Bueno, una vez que estemos en la esquina, levantamos el prensatelas, giramos hasta seguir con la siguiente línea. Esto es un ángulo recto, un ángulo normal de 90 grados, ¿vale? Nada más, ese es el pivotaje, doblar y seguir cosiendo. Y bueno, una vez nos hemos topado con el punto inicial donde empezamos, volvemos a rematar. Y nada, ya estaría la costura completa. Y bueno, así nos quedaría la costura hecha, con las esquinas bien perfectas, pivotando. Bueno, ahora voy a enseñar lo mismo que hemos hecho, pero sin la costura, ¿vale? En este caso sí que tendríamos que estar muy pendientes de no pasarnos, ¿vale? Porque, bueno, en otro caso ya tenemos dibujada, pero aquí tenemos que estar muy pendientes de cuál es nuestro margen, ¿vale? Cuál es la guía que vamos a utilizar para el margen de costura. Aquí sí que deberíamos de estar muy pendientes de cuál es nuestra guía, ¿vale? Esta vez voy a tomar esta, que sería como 1 centímetro. A veces también podemos tomar el propio prensatelas, también nos serviría como referencia, ¿vale? Y es verdad que a lo mejor sería un poquito más fácil. Pero bueno, yo voy a empezar cosiendo por este lado. Lo difícil aquí un poco es iniciar. Esta sería la distancia que habría más o menos, ¿vale? Voy a bajar el la aguja. Y nada, podemos hacerlo a ojo y demás. Entonces, bueno, empezamos cosiendo, vamos a rematar. Bueno, aquí vamos a ir parando, ¿vale? Aquí podemos ir haciendo varias pruebas. Y bueno, aquí he quedado justo,
Como ya digo, a veces con la práctica sabemos hacerlo bien a ojo. Asegurado antes de llegar, ir probando. A veces, por ejemplo, voy a probar aquí puede que me quede un poquito más, entonces bueno, me queda un poco más, por lo tanto no termino de llegar. Hago un par de puntadas, voy a hacerla de manera manual, vale, me quedaría, ya ahí sí que me quedaría justo. Igual podemos probar a hacer una más. Como son puntadas pequeñitas, yo utilizo el 2, pues realmente no pasa nada, ¿vale? Bueno, ahí justo. Y aquí ya a la hora de terminar lo tengo más fácil, puesto que tengo aquí el punto de inicio. Y bueno, ya estaría perfectamente, al igual que este, como utilizando las dos técnicas, pero el acabado al final es el mismo. Bueno, ahora vamos a ver otra vez lo mismo, pero en este caso la esquina, si os fijáis, es distinta. Este sería el margen de costura, ¿vale? Al final la forma de coserlo es exactamente igual, haciendo el pivotaje y demás. Lo único que en este caso, pues bueno, tenemos aquí el margen de costura. Empezamos rematando. Y nada, cuando veamos que llegamos a la esquina, pues hacemos las puntadas a manual, pivotamos. Importante que la aguja quede clavada, ¿vale? Esto, por ejemplo, que estoy haciendo, pues podría ser perfectamente un escote cuadrado. Aquí tenemos la costura. Un escote cuadrado, un escote en pico. Y bueno, pues ahora vamos a hacer exactamente igual, pero sin el margen marcado. Voy a tomar esta marquita de aquí, esta línea de aquí, que sería el mismo margen que le he dado anteriormente a la que hicimos. Colocamos esta parte aquí, colocamos la aguja. Bueno, aquí tendríamos que marcarnos como un ángulo aquí en diagonal, ¿vale? Imaginario, obviamente. Y tenemos que ir, pues bueno, también tanteando. Tendríamos que pasar desde aquí, desde esta parte, como 1 centímetro, que sería el margen que estamos dando, 1,5 el que le estoy dando. También vamos probando, pivotamos ahí, giramos para ver. Todavía me quedaría un poquito más. Y bueno, yo le daría todavía una puntada más. Como ya digo, importante que exista una relación lógica entre el pivotaje y la esquina del margen. Y bueno, aquí yo creo que ya estaría. Siempre voy a recomendar en general que marquéis las costuras. Siempre va a ser mucho mejor, mucho más cómodo, y sobre todo, pues bueno, cuando se trata de este tipo de costura en esquina que tienen que quedar justo en el sitio y todo eso, ¿vale? Si queremos hacer, por ejemplo, el escote, en este caso solamente trabajo con una capa, pero si quisiéramos darle la vuelta a lo que sea, pues haríamos aquí un corte sin llegar a la costura, ¿vale? En caso de tener que necesitarlo. Y así se nos abre. Como ya os digo, marcar la costura y después pasar el pespunte no es ni menos profesional ni más profesional. Eso depende mucho de tu experiencia, porque al final, mientras el acabado sea el correcto, es suficiente. Y bueno, por último te voy a enseñar cómo haría yo. Por ejemplo, esto sería un ángulo bastante más cerrado. Por ejemplo, podría ser un cuello camisero, cuello polo, ¿vale? Aquí os recomiendo que no pivotéis. Ahora explicaré, esto es un pequeño truco que aprendí y que la verdad es que yo os recomiendo que lo hagáis así. No vamos a pivotar, vamos a seguir la costura hasta llegar al final.
Eso sí, rematamos la zona de la costura antes de llegar al margen para que no se nos descosa, incluso un poquito ya dentro del margen. Aquí ya no haría falta, ¿vale? Fíjate cómo ahí he rematado. Y ahora vamos a empezar a coser esta también por el margen. Situamos bien, ahí estamos. Rematamos. Fíjate cómo he cosido la costura en este caso, la he llevado a los picos, he sobrepasado. Y bueno, lo que voy a hacer es cortar justo el pico para que cuando yo le vaya a dar vuelta me conserve el pico. Incluso podéis también coser un poco parte del margen. Por ejemplo, podéis recortar todo el margen si queréis. Y bueno, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar vuelta. El acabado sería el mismo que si pivotáramos, pero en este caso, si pivotamos, no nos quedaría el pico tan pulido, es decir, tan bien formado. Se nos quedaría siempre como una especie de diagonal, ¿vale? No quedaría bien picudo y eso ya sería imposible arreglarlo. Podemos ayudarnos con las tijeras para sacarlo. Eso sí, con mucho cuidado de no romper la costura, ni destrozarla, ni nada. Bueno, con la ayuda de la tijera he conseguido sacarlo. Esto evidentemente cuando ya estuviésemos trabajando sobre una prenda nos quedaría mucho mejor. Cuanto más margen quitemos mejor. También la plancha nos ayudaría. No va a quedar súper picudo porque eso sería imposible, y más dando la vuelta. Pero bueno, si yo no hubiese hecho este tipo de costura, me hubiera quedado de otra manera, me hubiera quedado aquí con más, por ejemplo, así, cortado. Y además, cosiéndolo de esta forma, también nos garantizamos que tenga mayor resistencia, que tenga una costura más fuerte. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo.